Muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Aquí está el profesor Judy Sanon con una traducción del último discurso del presidente Jovenel Moïse que les brindo hoy específicamente a mis estudiantes que estudian creol con nosotros. Entonces les pido que publique el video, que comparte el video y también hace el comentario. Empezamos con la traducción. Y hoy estamos el 7 de febrero 2021. Eso me hace exactamente 4 años y un día en el poder, donde el pueblo haitiano me eligió para ser el presidente del país de Haití. Como hoy estamos en el primer día del quinquena, yo quiero decirle a ustedes, a los que viven en Haití y también a los que viven en los países extranjeros, que nosotros podemos sentirnos bien cuando nosotros respetamos a las leyes, a los principios. Podríamos decir, por ejemplo, que el presidente pueda pasar 7 años, pero lo hemos puesto en la Constitución por 5 años. Tenemos que respetar esto. Aprovechamos de este momento para decirle a todos aquel que tiene deseo de tener el poder político en Haití, específicamente a todos que me están escuchando ahora y que también están cansados de ver el nivel de este país, específicamente los que viven en Francia, en Europa, en Inglaterra, España, República Dominicana. Quiero decirle que los pobres haitianos que viven en Cabo Haitiano, en La Fossette, en Jacmel, en Puerto Príncipe, en toda parte del país ya están cansados de vivir una vida tan penible, tan dura. Están también cansados de ver que cada vez que ellos mandan a una persona como presidente del país para dirigir a ellos, ellos están ya cansados de ver que la élite haitiana, la élite de la burguesía no le quieren dejar gobernar el país. En vez de estar en guerra contra mí, en guerra en contra de los que el pueblo pone para dirigir, deberíamos estar haciendo guerra en contra la miseria, guerra en contra todos los problemas que tenemos en ese país. Pero lamentablemente hoy estamos en guerra para echarme afuera del país, No puede ser. Mira bien a ver dónde que estamos. Estamos muy lejos de tener un país bueno. Mira bien la institución de los países como están deteriorados. Entonces, por eso que les digo que la constitución de ese país es uno de los problemas muy mayor de Haití. Tenemos como quiera que cambiar esta constitución. Porque no puede ser que a cada quien
entienda la Constitución por su forma de pensar, tenemos que tener una palabra común, tenemos que tener un entendimiento claro de nuestra Constitución, porque la Constitución está hecha para aplicarla. Es muy triste ver que algunas instituciones muy prestigiosas están perdidas en ese disturbio de entender la Constitución. No puede ser. En verdad, les puedo decir que no es cosa fácil de dirigir un país como Haití. No es muy fácil, no es nada fácil dirigir Haití, mi gente. Específicamente cuando tú tienes deseo para hacer algo, cuando tú tienes determinación a cambiar la vida de los más miserables de Haití. Para mí y mi familia, mis hijos, mis amigos, es un gran sacrificio que hemos hecho para ese país. Ni siquiera hemos tenido un momento de espera, un momento de distracción, un momento de descanso para echar hacia adelante o para adelante a ese bendito país. Antes yo solía reunirme con mi familia los domingos en Miami y pasar vacaciones, pero ahora yo no puedo, trabajo todos los días hasta los domingos. Hace 6 años ya yo no tengo vida. Hace 10 años ya que yo no descanso. Por ejemplo, hoy le estoy hablando, es un domingo. Salí de Jacmel y ya estoy aquí para hablar con ustedes, para hablar ante de ustedes. Porque tengo que decirlo lo que estoy haciendo con el país. Tengo que hablarle bien claro de lo que está pasando con ese país con tanto problema, un país bloqueado, un país donde la gente lo que quieren es pelear a uno. Y a todos que me apoyan, los quiero decir que estoy muy contento, estoy muy orgulloso de ustedes y muchas gracias. Siguen apoyándome. La afición que he tenido y que quise compartir con ustedes sigue siendo. Y aprovecho también de esta ocasión para decirles a ustedes hoy, 7 de febrero de 2021, que nadie en esa batalla va a perder ni ganar. El pueblo haitiano debe ganar. Pero ¿cómo el pueblo haitiano puede ganar cuando en la educación? Recuerden, les he dicho que este país necesita 15,000 aulas de clases, porque no hemos tenido tiempo en esos 4 años para construir estas 15,000 aulas. Por la gracia de Dios hemos construido 300 aulas de clases y ya en este año hay 400 más que se van terminando.